Desde hace muchísimo tiempo hay una pregunta que inquieta profundamente a la humanidad. ¿De verdad estamos solos en este universo? ¿O acaso en 1960, cuando la humanidad apenas acababa de lograr lanzar satélites artificiales al espacio, la búsqueda de civilizaciones extraterrestres finalmente dio el salto hacia una etapa práctica? Los radiotelescopios comenzaron a escuchar atentamente el cosmos, intentando captar señales provenientes de alguna inteligencia escondida en algún rincón del universo. Y cuando apareció un instrumento óptico de gran nivel, como el telescopio espacial Hubble, la búsqueda de vida extraterrestre también empezó a realizarse observando directamente el espacio. Y más tarde, con la llegada de su sucesor aún más poderoso, el telescopio espacial James Webb, las posibilidades para los científicos se expandieron de golpe. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un descubrimiento realmente fascinante que este telescopio ha vuelto a captar. Permítanme presentarles a TRAPPIST-1e, un planeta situado a tan solo 40 años luz de la Tierra. Tiene prácticamente el mismo tamaño que nuestro planeta y además existe la posibilidad de que allí haya agua. Puede que aquí den ganas de poner un signo de exclamación, porque quizá en su superficie haya algo vivo moviéndose. ¡Ah, qué interminable es esta curiosidad humana! Ni siquiera las advertencias lanzadas por la Guerra de los Mundos de Wells parecen hacernos entrar en razón. Al final, siempre terminamos metiéndonos voluntariamente en problemas. Así que, bienvenidos a Pangea. Y ahora sí, comencemos de una vez. Siete planetas y una sola esperanza. Antes de hablar del planeta en sí, primero tenemos que echar un vistazo a su hogar. A unos 40 años luz de nosotros, existe una estrella llamada TRAPPIST-1 y tiene un aspecto completamente distinto al de nuestro Sol. Pertenece al tipo de estrellas conocidas como enanas rojas, pequeñas y frías hasta el extremo. De hecho, su brillo es apenas una 2/1000ª parte del brillo solar. Si estuvieras sobre la superficie de TRAPPIST-1e y levantaras la vista hacia su Sol, verías un disco rojizo y oscuro. A simple vista parecería más grande que nuestro Sol, pero la cantidad de luz y calor que emite es muchísimo menor. Un mundo sumido en un crepúsculo eterno. Y por cierto, alrededor de esta estrella orbitan exactamente 7 planetas. Todos tienen un tamaño muy parecido al de la Tierra. Además, giran extremadamente cerca de su estrella, hasta el punto de que todo este sistema planetario cabría por completo dentro de la órbita de Mercurio en nuestro sistema solar. Dicho de forma sencilla, el sistema de TRAPPIST-1 sería como una versión compacta y comprimida de nuestro propio sistema solar. El año del planeta más cercano dura apenas unos pocos días terrestres. 3 de esos planetas se encuentran dentro de lo que se conoce como zona habitable. Los astrónomos también la llaman zona Goldilocks, un nombre inspirado en el cuento británico de una niña que buscaba un plato de gachas que no estuviera ni demasiado caliente ni demasiado frío, sino justo en el punto perfecto. En el caso de los planetas, se refiere a una distancia ideal donde el agua de la superficie puede mantenerse en estado líquido sin hervirse ni congelarse. Sin embargo, entre estos 3 mundos, el que más atención ha despertado es precisamente el protagonista de hoy, TRAPPIST-1e. ¿Y por qué? Porque este planeta es el único situado justo en el centro de esa zona. No está en el borde ni cerca del límite, sino exactamente en el lugar considerado ideal. Tiene prácticamente el tamaño de la Tierra, posee una superficie rocosa y, al menos en teoría, orbita a una distancia donde el agua líquida podría existir. En otras palabras, si hubiera que buscar vida en este sistema, este sería el primer lugar al que deberíamos dirigir la mirada. Aunque aquí existe un enorme sí. Para mantener agua líquida no basta únicamente con tener la temperatura adecuada. También hace falta una atmósfera. Es precisamente esa atmósfera la que genera presión, y sin ella, el agua se evaporaría o se congelaría casi de inmediato.
Hasta hace muy poco nadie sabía si TRAPPIST-1e tenía atmósfera o no. Y ahí es donde entra en escena el James Webb. Bueno, en realidad comenzó a operar hace ya algunos años, pero fue recién el año pasado cuando empezó a centrarse seriamente en este planeta de la zona Goldilocks. Pero aguanten un poco más conmigo. Antes de hablar de los resultados, primero quiero explicar brevemente cómo es posible estudiar la atmósfera de un planeta situado a 40 años luz de distancia. Imaginen intentar detectar desde Europa y a 4.000 kilómetros de distancia una luciérnaga que se arrastra junto a un enorme reflector en Norteamérica y además descubrir por el color de su luz qué desayunó esa mañana. Y aún así, los científicos lograron hacerlo. El método se llama espectroscopía de tránsito. El nombre suena complicado, pero el mecanismo es sorprendentemente simple. Cuando TRAPPIST-1e pasa por delante de su estrella, un fenómeno conocido como tránsito, una pequeñísima parte de la luz estelar atraviesa el borde de la atmósfera del planeta. Por cierto, usando este mismo método, Lomonosov ya había descubierto en el siglo XVIII que Venus poseía una atmósfera considerable. Si existe atmósfera, esta absorbe parte de la luz, y cada sustancia absorbe colores diferentes. El metano deja un patrón, el dióxido de carbono otro distinto, y el vapor de agua uno completamente diferente. Es como si cada molécula tuviera su propia firma personal. Webb observa estas firmas en el rango infrarrojo, precisamente la región donde las moléculas hablan con más claridad. Así que este telescopio analiza los componentes de la atmósfera observando cómo el planeta filtra la luz de su estrella. Y todo eso desde una distancia de 40 años luz. Su predecesor, el Hubble, también podía realizar observaciones parecidas, pero Webb puede hacerlo con una precisión muchísimo mayor y a distancias mucho más lejanas. Incluso es capaz de detectar moléculas que Hubble jamás pudo observar. En junio, julio y octubre de 2023, el equipo de investigación observó un total de 4 tránsitos de TRAPPIST-1e. El planeta cruzó 4 veces frente a su estrella y en cada ocasión, Webb registró datos espectrales. Y este fue el resultado. Una estrella caprichosa que arruina el trabajo de la ciencia. Los resultados fueron publicados recién en septiembre de 2025. Y apenas el equipo de investigación presentó 2 artículos científicos, los medios de todo el mundo estallaron de inmediato con titulares sobre la posibilidad de vida. Pero veamos qué fue exactamente lo que descubrieron los científicos. Y también qué fue lo que no encontraron. Empecemos por la primera buena noticia. Webb descartó claramente la existencia de una llamada atmósfera primordial, es decir, una atmósfera ligera dominada por hidrógeno que podría haber permanecido desde el nacimiento del planeta. En otras palabras, esa atmósfera no existe. Y esto es importante porque, de haber estado presente, habría descartado casi al 100% cualquier posibilidad de vida. Ya fuera una forma de vida basada en carbono o incluso en silicio, ninguna podría desarrollarse en esas condiciones. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. En el espectro empezaron a aparecer señales de algo todavía más interesante. Simplificando mucho el asunto, los datos obtenidos encajaban mejor con la presencia de nitrógeno y metano. Eso sugiere la posible existencia de una atmósfera secundaria formada posteriormente por actividad volcánica, impactos de cometas y otros procesos similares. De hecho, se cree que la atmósfera terrestre también se formó más o menos de esa manera. Uno de los autores del estudio describió estos datos como los más prometedores entre todos los espectros obtenidos de los planetas del sistema TRAPPIST-1. Aunque aquí aparece otro problemático pero, y ese problema es la actividad de la estrella. Recuerden que TRAPPIST-1 es una enana roja, y este tipo de estrellas suele ser igual, pequeñas, de aspecto discreto, pero con un temperamento realmente terrible. Son estrellas caprichosas hasta la médula. Están lanzando constantemente llamaradas de radiación ultravioleta y rayos X. Y esas llamaradas alteran los espectros observados. Eso significa que parte de las señales que parecen rastros de una atmósfera podrían ser simplemente ruido generado por la propia estrella.
Como explicó la investigadora Anna Glidden, separar la señal del planeta de la señal de la estrella es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto de rock. En conclusión, es posible que TRAPPIST-1e tenga atmósfera. De hecho, podríamos decir que esa posibilidad es bastante alta, pero con solo 4 observaciones todavía no alcanza para afirmarlo con total seguridad. Aunque bueno, es normal, la ciencia odia las prisas, y más aún cuando está en juego la posibilidad de vida extraterrestre. Entonces, ¿qué eres en realidad? Así que volvamos a la pregunta principal. ¿Qué clase de planeta es realmente TRAPPIST-1e? Por ahora, la ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva, pero existen 3 posibilidades principales. Escenario número 1. Un planeta rocoso muerto, sin atmósfera alguna. Un mundo donde su estrella madre pasó miles de millones de años arrasándolo todo con llamaradas. La superficie sería pura roca expuesta, bañada constantemente por radiación. Sin agua, sin aire y sin ninguna oportunidad para la vida. Básicamente algo parecido a nuestro Mercurio. Comparado con eso, incluso Marte parecería un destino turístico. Escenario número 2. Un titán de otro mundo. Existe atmósfera, pero compuesta principalmente de nitrógeno y metano, y además con una presión atmosférica considerable. Sin embargo, no hay agua líquida. En su lugar, podrían existir océanos de metano líquido similares a los de Titán, la luna de Saturno. Y créanme, llamar exótico a algo así casi se queda corto. En teoría, podría existir vida allí, pero sería tan distinta de la vida que conocemos que quizá al principio ni siquiera la reconoceríamos como vida. Escenario número 3. El escenario que todos estaban esperando. Tan fascinante como inquietante. Existe una atmósfera secundaria compuesta por nitrógeno, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de metano. La presión atmosférica es suficiente. La temperatura también es adecuada. Y en la superficie hay agua líquida, océanos o al menos algo parecido a lagos y charcos. En ese punto ya estaríamos hablando de un mundo potencialmente habitable. Puede que no existan criaturas parecidas a dinosaurios, pero si al menos hubiera bacterias, la evolución podría encargarse del resto. Por ahora, los datos obtenidos por Webb no descartan ninguna de estas posibilidades. La profesora Sarah Seeger, una de las mayores autoridades mundiales en exoplanetas, afirmó que estos nuevos resultados representan el primer paso para comprender la verdadera naturaleza de este planeta. Y sí, parece que poco a poco nos estamos acercando. Entonces, ¿lo único que nos queda es esperar? 15 oportunidades para cambiarlo todo. Las 4 observaciones realizadas hasta ahora no son más que el comienzo. Los científicos ya tienen planeadas otras 15 observaciones de los tránsitos de TRAPPIST-1e y además han ideado un método bastante ingenioso: observar al mismo tiempo el planeta vecino, TRAPPIST-1b, que con seguridad no posee atmósfera. Eso servirá como una especie de valor de referencia para medir el ruido puro de la estrella. Así, cualquier señal que se desvíe de ese patrón probablemente pertenecerá al propio TRAPPIST-1e. Y si los resultados se confirman, sería un hito histórico. La primera vez que la humanidad detecta una atmósfera en un planeta rocoso fuera del sistema solar. Deténganse un momento y piensen en la magnitud de lo que eso significa. Estamos viviendo en una época en la que la búsqueda de vida extraterrestre ya dejó de ser fantasía o un pasatiempo de unos cuantos entusiastas. Ahora es ciencia de verdad, con presupuestos, equipos de investigación, artículos revisados por expertos y resultados concretos. Hemos pasado de la era de escuchar el espacio y esperar una respuesta a la etapa de analizar la composición atmosférica de planetas específicos. Y todo eso en apenas poco más de 60 años. Parece que somos una especie incapaz de dejar de buscar aventuras por voluntad propia. Y eso que Herbert Wells ya había mostrado con toda claridad en 1898 cómo podría terminar el contacto con una civilización más avanzada. Aunque claro, en su historia, los marcianos terminaron derrotados por las bacterias terrestres.
Así que esperemos sinceramente que si en TRAPPIST-1e solo existen bacterias y de algún modo logran llegar a la Tierra, no acaben destruyéndonos a nosotros. Sería un final demasiado ridículo. Un chiste cósmico de muy mal gusto. Mientras tanto, nos queda esperar noticias de esos 40 años luz de distancia. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Gracias por acompañarnos. Entonces, nos vemos de nuevo. Adiós.